Durísimo el comunicado de los exdirigentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa Reza, pues hablando del atraco que se ha consumado, así como una farsa en la reelección de la dirigencia nacional del PRI. Todo esto sería el preámbulo de, ahora sí, el fin del otrora partidazo. Le pregunto a Dulce María Sauri, a quien agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. Dulce, bienvenida al programa. Muy buenos días, Ivonne, a tus órdenes. Pues durísimo, ay, gracias por contestarnos. Sabemos que traes una gripa fuerte y gracias por ello, por M- contestarnos. Espero que Más vayas bien mejor. COVID. Híjole, espero Soy que uno de vayas los mejor. muchos casos de COVID que ahorita están lamentablemente muy presentes de nuevo, ¿no? Lamento tu molestia y doblemente agradecemos que nos acompañes esta mañana, Dulce María Sauri, para pues poner en perspectiva esto que ustedes llaman el atraco y la consumación de una farsa. ¿Podría ser también el preámbulo del fin de un partido? Dulce María Sauri, te pregunto. Bueno, la primera cuestión es darle una dimensión a lo sucedido ayer domingo. Eh, Se realizó una asamblea nacional el 7 de julio en la que se reformaron los estatutos del PRI, se quitó el candado para la reelección de la dirigencia. Esto impedía que Alejandro Moreno hubiese pretendido volver nuevamente a presidir al PRI. Claro. Al quitar el candado y al convocar a la elección de la nueva dirigencia 2024-2028 sin el candado, también está sujeta a la decisión que tomen finalmente las autoridades electorales si fue legal o fue ilegal la asamblea. Si las autoridades electorales definen que fue ilegal la asamblea del 7 de julio, también se va a caer la elección de Alejandro Moreno del día de ayer. Esa es la parte fundamentalmente legal. Nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas, me refiero al priismo, pero también al sistema de partidos políticos en México, que es la base de la democracia electoral, si el Tribunal Electoral hubiese dejado las fechas perentorias para responder a la pregunta, ¿fue legal o no fue legal realizar una asamblea en tiempos electorales cuando la ley lo prohíbe? Pero cuando el tribunal le mandó al INE nuestras impugnaciones a la asamblea, le quitó el detalle, entre comillas, del tiempo perentorio para contestar, que hubiese permitido saber si el acto de ayer era legal o no lo era. Y le quitó también la fecha para contestar a la Comisión de Justicia Partidaria, que es el órgano interno del PRI, si la convocatoria a la elección de la dirigencia era legal o no era ilegal, o no lo era. Quitó las dos fechas, es decir, dejó sin dientes, Así, sin dientes su propia resolución. así es. Entonces, se pudo haber evitado, no se dio. Pero, ¿qué significa esto? A ver, el acto de ayer en sí mismo. En primer término, una asamblea de consejeras y consejeros que era, antes de la reforma a los estatutos de diciembre de 2022, integrada por alrededor de 23,000 personas, procedentes de los 32 consejos políticos estatales y del Consejo Nacional. Ayer fueron menos de 450. Esta muestra numérica solo ilustra la enorme reducción del partido en sus tomas de decisión, que es el síntoma más brutal del control político que ha construido Alejandro Moreno sobre las estructuras formales del PRI.
Y este control está sofocando al PRI, está lastimándolo severamente y está creando las condiciones para que lo que el PRI significa todavía para un sector amplio de la sociedad se vea aún más lastimado, Claro. más reducido. Ese es el tamaño del problema que está viviendo el PRI y que ayer tuvo lamentablemente un episodio más que hemos calificado como una farsa y también como un atraco al propio partido. ¿Podemos esperar todavía resoluciones del INE, del Tribunal Electoral, que puedan dilucidar desde la responsabilidad que tienen de qué significaron estas medidas? Porque los partidos políticos son entes de interés social de los ciudadanos, no propiedad de sus dirigentes, y en ese sentido pues nos quedan a deber el INE y el Tribunal Electoral, Dulce María Sauri. Absolutamente de acuerdo. El Instituto Nacional Electoral tiene 30 días naturales que ya empezaron a correr para calificar los cambios realizados en la Asamblea Nacional del PRI y básicamente para señalar si fue legal o no fue legal convocar y realizar una asamblea con cambios a los estatutos cuando aún no concluye el proceso electoral, porque como sabemos va a terminar hasta el 30 de agosto, cuando el Tribunal Electoral defina el tema de la sobrerepresentación en el Poder Legislativo Federal. Hasta entonces habrá concluido el proceso que inició en septiembre del año pasado. Bueno, la ley expresamente prohíbe que haya cambios de los documentos básicos de los partidos, prohíbe que los partidos políticos cambien a sus dirigencias, Claro. especialmente a la dirigencia nacional. Es una prohibición clara. Lo menos que podemos aspirar es que las autoridades responsables, tanto el INE como el Tribunal Electoral, apliquen la ley. Regresamos a la conversación y agradecemos que nos haya esperado con Dulce María Sauri. Ella fue presidenta nacional del PRI, fue presidenta de la Cámara de Diputados, gobernadora de Yucatán. Dulce María Sauri, más allá de lo que puedan resolver el INE y el Tribunal Electoral, que por supuesto será relevante, pero también están los militantes, los votantes, el ciudadano de oposición que optó marcar en la boleta por el PRI y que hoy observa a un partido que con esta reelección, con estas decisiones, pues le da la espalda al electorado y se vuelve irrelevante incluso para defenderse frente a la sobrerepresentación que pueda venir en contra de la propia oposición. Mejor dicho, no podría hacerlo, Ivonne. Me parece que es correcta esta apreciación, porque esta reducción numérica del Consejo Nacional de la Asamblea de Consejeras y Consejeros que vimos el día de ayer es exactamente proporcional a la reducción del voto por el PRI en las recientes elecciones y debería de ser verdadero motivo de alarma y razón de una transformación a fondo del PRI. Pero en cambio de esto, lo que vemos es el intento de continuar controlando las estructuras formales del PRI, es decir, la franquicia electoral que permite participar en las contiendas electorales. Y una franquicia política que, aunque devaluada, vale. Claro, y valió vale, para los electores. Así es, estamos hablando de alrededor de 6 millones de personas en este país que el 2 de junio decidieron votar por candidatas y candidatos a través del PRI en esta coalición electoral que armó la oposición. Bueno, pues estamos defraudándolos a todas, a todos, tomando estas determinaciones animadas exclusivamente por mantener el control sobre la franquicia electoral, no por la lucha por la democracia en nuestro país, no por cómo construir verdaderas oposiciones
a lo que es el surgimiento de un régimen político nuevo con rasgos fuertemente autoritarios, de qué es lo que debería de estar ocupándonos ahora a todos quienes queremos que en este país continúe prevaleciendo la democracia, ¿no? Imperfecta, pero a final de cuentas la que hemos construido a lo largo de una buena cantidad de años. Por Bueno, pues supuesto. todo esto se ha dejado atrás por parte de la dirigencia actual del PRI en este afán de controlar y controlar la franquicia que representa el Partido Revolucionario Institucional. Al paso que vamos, Ivonne, después del paso de ayer, si no hay una reconsideración basada en la legalidad, el PRI va a tener poco que decirle pues a la ciudadanía en los próximos meses y años. Y yo me pregunto, ¿quién le va a hacer caso a la dirigencia nacional del PRI cuando hable de la necesidad de fortalecer al partido Claro. después de lo que hemos estado viendo? Se me hace enormemente difícil, primero con la militancia del partido, que la inmensa mayoría no está de acuerdo con la reelección. Yo estuve preguntando de las asambleas estatales que se realizaron con miras a la Asamblea Nacional, esta apresurada y atropellada del 7 de julio, la que está impugnada en su legalidad, y en donde he encontrado a alguien que haya asistido a una asamblea estatal, les he preguntado, bueno, ¿trataron el tema de la reelección, de quitar el candado? Y en todas partes donde hubo asamblea, dijeron que cuando se trató el tema de la reelección, la gente dijo no a la reelección. Porque además es un No a la principio reelección. fundacional del partido. Así es. Entonces, ¿de dónde sacaron lo que sacaron? Pues solo es síntoma de esta descomposición tremenda. En lo que menos importa son las voces de los priistas sobre el deseo de la dirigencia de perpetuarse en el control del partido, ¿no? Entonces, Finalmente, todo sí. esto vació de legitimidad al PRI en estos semanas, en estos meses tan importantes para el país en su conjunto. Por supuesto, y algo que históricamente había tenido el PRI, incluso cuando se dio el desprendimiento de quienes se fueron a formar posteriormente el PRD, es que había diálogo con la disidencia o mecanismos formales no de descalificación. ¿Qué pasará con ustedes ahora que han decidido pues hablar fuerte y de frente? Pues ya veremos, ¿verdad? Porque sabemos que el sello de la actual dirigencia es el de la intolerancia, ¿verdad? Y su instrumento es la expulsión del partido, ¿no? Yo solamente puedo hablar por título personal. Si este supuesto se materializa, pues me voy a defender, porque hablar a favor del PRI, a favor de su vida institucional, a favor de su militancia, no es causal de expulsión. Así es. Entonces, pues me defenderé, porque además una y otra vez me digo, me lo digo a mí misma, que el PRI es mucho más allá que sus dirigencias, significa más, y muy particularmente de esta dirigencia nacional, ¿no? Que nos ha reducido auténticamente a la mínima expresión, no solamente electoral, sino moral, Sí, pues que eso es lo que más gracias. pesa. Claro que sí, Dulce, es lo que más les duele. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo y que te recuperes muy pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.